Bueno, vamos a ir a 1 Corintios en capítulo 9. Estamos estudiando esta carta. Recordemos, Pablo ha recibido un informe de la iglesia de Corinto mientras él está en Éfeso, desarrollando el ministerio. Y en base a ese informe, él está respondiendo a cuestionamientos, dudas, preguntas que tenía la iglesia respecto a la convivencia cristiana principalmente. Entonces, basado en eso, Pablo está respondiendo. En el capítulo anterior vimos, en el capítulo 8, que la semana anterior estuvimos estudiando, Pablo estuvo respondiendo respecto a lo sacrificado a los ídolos, porque habían creyentes que estaban comprando carne o alimentos en la carnicería o en el mercado del templo, un templo no cristiano ni judío, en el templo pagano, en donde la cultura y los ciudadanos traían sus sacrificios al templo para que darle su ofrenda a los dioses paganos. De ahí, una parte de este sacrificio, de estas ofrendas que traían a estos templos paganos, una parte era consumida, ¿verdad? Quemada, sacrificada completamente al dios pagano. Una parte se le devolvía a la persona para que pudiera consumirla en casa, y otra parte era reservada para el sacerdote pagano para su consumo. Pero se imaginarán que con tantos sacrificios y ofrendas, entonces era más de lo que él necesitaba. Por lo tanto, ponía en el mercado del templo esta parte, este exceso de recursos, para venderlos a un mejor precio, a un precio más bajo. Por lo tanto, obviamente, muchas personas, muchos ciudadanos compraban mejor ahí que en el mercado central de la ciudad. Pero lo que estaba ocasionando era que nuevos creyentes que habían abandonado y habían entregado su vida a Cristo, habían abandonado completamente su vida pagana, estaban siendo confundidos y tenían estas preguntas respecto de que cómo es que nosotros ya hemos dejado lo sacrificado a los ídolos y hemos dejado de practicar estas cosas, pero hay creyentes maduros en la fe que están comprando y consumiendo carne de estos lugares. Entonces, Pablo no pone una restricción respecto a esto, pero exhorta a los hermanos maduros en la fe: hermanos, es mejor que ustedes puedan abstenerse de estas cosas por amor al hermano débil en la fe. No es una restricción a que no consuman, a que no coman de estas cosas, porque sabemos que un ídolo no es nada. Un ídolo nada es en este mundo. Sabemos que solo hay un Dios único y verdadero, y es al que adoramos y exaltamos. Pero tengan cuidado de las libertades, de cómo hacen uso de su libertad, que no vaya a afectar a aquel hermano que apenas está naciendo en la fe y que tiene estos cuestionamientos, estas preguntas respecto a su caminar con el Señor. No vaya a ser que ellos, viéndolos a ustedes, aprovechando su libertad en el Señor, y ustedes sin un cargo de conciencia, ellos digan: bueno, y probablemente sea permitido el que estando en Cristo yo pueda continuar sacrificando a los ídolos, y más bien produzca un retroceso en su caminar de fe y abandonen la fe. Entonces, por eso Pablo les llama la atención y les dice: tengan cuidado respecto a su libertad. Si ustedes tienen el conocimiento de la Escritura, de que solamente en Cristo hay salvación, y de que el alimento ni les suma ni les resta para su salvación en Cristo, entonces pongan por encima del conocimiento el amor fraternal entre la iglesia y los hermanos. Procuren el amor de Dios en sus vidas antes que el conocimiento, para que de esta manera puedan aplicar correctamente ese conocimiento. Porque el fundamento del cristianismo no es todo lo que conocemos respecto a la Biblia. El fundamento del cristianismo es lo que nos habla la palabra de Dios acerca del amor de Dios para nuestras vidas. Y esa debe ser nuestra base, que nuestras decisiones
sean basadas en el amor de Dios. Y ese amor de Dios, ese amor ágape que Pablo menciona acá, abarca el amor fraternal entre los hermanos. Entonces, basado o siguiendo en esta misma línea, Pablo va a continuar en capítulo 9 exponiendo su ejemplo, su propio ejemplo, de cómo poner por encima del conocimiento de sus derechos y libertades el Evangelio y el amor de Dios para la iglesia. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el capítulo 9. Señor, te damos gracias por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú tienes control de todas las cosas. Tú eres soberano, eres poderoso, eres único, eres eterno. Padre, y te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es la única que puede traspasar lo más profundo de nuestro ser, trayendo convicción, quebrantando, Señor, cualquier argumento, cualquier idea, cualquier pensamiento preconcebido. Señor, solo tú lo puedes hacer por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Así que te damos toda la honra y la gloria a ti. Ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú siendo exaltado y glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 9, tenemos la defensa de Pablo respecto a el ministerio y el llamado que Dios le ha dado a su vida. Entonces, vamos a leer versículo 1, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo inicia esta sección presentando sus credenciales y todo aquello que lo acredita como una autoridad en la iglesia. Esto porque había quienes estaban difamando su ministerio, quienes estaban difamándolo a él, estaban menospreciando el ministerio de Pablo, principalmente porque él no estaba presente en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, había quienes lo estaban difamando por esta causa. ¿Cómo es que la iglesia tiene que estar rindiéndole cuentas a Pablo si él ni tan siquiera está acá? ¿Cómo es que la iglesia de Corinto tiene que estar pendiente del sustento de Pablo si él ni siquiera ha vuelto a visitarnos? Entonces, esto, entre otras cosas, están dudando de su autoridad. Por lo tanto, Pablo va a presentar su defensa y va a dar un fundamento firme. Por eso inicia diciendo Pablo: no soy apóstol. La palabra apóstol significa enviado, significa mensajero, que incluso entre paganos o gentiles era utilizada esta palabra apóstolos para hacer mención a aquel que llevaba el mensaje. Recuerden que no habían periódicos, nada así, entonces las noticias eran enviadas a través de los mensajeros, personas dedicadas a esto. Entonces no es como que solamente es una terminología bíblica, sino que también se utilizaba esta terminología a nivel de los gentiles. Ahora, la palabra apóstol como tal, en el contexto bíblico, se usa estrictamente para hacer mención de los apóstoles de Jesucristo. Ellos son los que estrictamente, según la Biblia, son quienes llevan este título como tal. Por lo tanto, y vamos a profundizar más en esto más adelante, en los capítulos más adelante respecto a los dones del Espíritu, porque actualmente no existe o no se debería de utilizar el término o el título como apóstol en la iglesia de la actualidad, porque esto ha servido para tergiversar, para manipular y para destruir la imagen de la autoridad que Dios le da a una persona, a un siervo de la iglesia, el cual es igual que todos en la iglesia, pero
este título muchas veces se ha utilizado para querer poner en un trono a una persona, a un pastor. Y ha servido para que el pastor abuse de su autoridad y manipule incluso a su congregación. Pero no por esto es que se usa estrictamente solamente para mencionar a los 12 apóstoles de Jesucristo. Estas son algunas causas por las cuales se debe de usar solamente para mencionar a los 12 apóstoles del Señor. Sino que la Biblia nos habla de que la doctrina cristiana se basa en la doctrina de los apóstoles, quienes fueron utilizados por el Señor para marcar el camino, el fundamento de la iglesia. Por eso es que estrictamente se usa solamente para ellos. Y la única excepción es Pablo, porque Pablo está ocupado ahorita. Porque Pablo fue quien se encontró con el Señor camino a Damasco y el Señor lo encomendó como apóstol, como enviado a los gentiles. Entonces podemos comprender, actualmente no hay apóstoles, mas sin embargo podemos comprender que la practicidad, la aplicación práctica del apóstol sí existe actualmente. Es aplicada en los misioneros. Lo hemos aplicado con los plantadores de iglesias. Lo hemos aplicado también con aquellas personas de la iglesia enviadas por la iglesia a alguna obra específica del Señor. Entonces, como título no existe, no creemos que haya continuado, ¿verdad? Aparte, ahorita vamos a ver algunos de los requisitos de un apóstol. Mas, sin embargo, la parte práctica sí continúa vigente con los misioneros. Regresando a nuestro texto, Pablo utiliza acá la palabra apóstol, pero no como título, sino como aplicación en la practicidad, dándoles a entender de que él ha sido enviado por el Señor. Básicamente les está diciendo, ¿no soy yo enviado por el Señor Jesucristo para predicar el Evangelio en tierras gentiles? Sigue diciendo, ¿no soy libre? Dando a entender de que él tiene libertad de movilizarse de un lado a otro, guiado por el Señor, guiado siempre por el Espíritu Santo, y no necesariamente tiene que estar presente en la iglesia de Corinto para que ellos rindan cuentas a él, ni para que la iglesia pueda dar sustento al ministerio de Pablo. También lo menciona porque su única autoridad o su autoridad directa es Cristo. No está relegado, no está atado al concilio de la iglesia en Jerusalén. Él da cuentas a la iglesia y utiliza la doctrina de los apóstoles para enseñar el Evangelio. Mas, sin embargo, su autoridad directa es el Señor. La siguiente pregunta dice, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Y eso está hablando, él está mencionando, respaldando el ministerio, respaldando su llamado, de que cuando él fue camino a Damasco, él tuvo un encuentro, no fue una imagen, una idea, un sueño o una autoproclamación, en absoluto. Físicamente él estuvo en contacto directo con nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado, lo cual es uno de los requisitos primordiales para un apóstol. Y los vemos, estos requisitos, en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles iban a elegir al que reemplazaría a Judas Iscariote. Parte de esos requisitos era que tuviese un encuentro con Cristo resucitado y que haya estado con ellos desde el principio del ministerio de Jesús. Entonces, con solo esos dos requisitos descartamos cualquier otro que tenga el título de apóstol actualmente. Descartado completamente. Bíblicamente. No porque queremos, sino porque así lo dice la palabra. Entonces, Pablo está respaldando que verdaderamente el Señor fue quien lo envió.
Y sabe, hubieron testigos alrededor. Quienes iban con Pablo vieron la luz, el resplandor, escucharon la voz. Y luego, cuando estuvo en Damasco, Ananías, un discípulo de la iglesia, fue enviado para hablar con Pablo y declararle las escrituras, para bautizarlo y también para anticiparlo del llamado de la comisión que Dios le iba a dar. Entonces, Pablo está poniendo todas estas credenciales en su currículum diciéndoles, vean, esto es lo que me respalda a mí como autoridad de la iglesia sobre ustedes. Y no para enorgullecerse o para envanecerse, sino porque estaban atacándolo. Por lo tanto, él tiene derecho a su defensa. Al final dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, hablando o refiriéndose a aquellos que lo estaban difamando, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello que marca o que evidencia el llamado de Dios en Pablo son las iglesias, son las personas. Pablo les está diciendo, des en cuenta, si no quieren creer todas estas cosas, bueno, vean que el respaldo, lo que me respalda realmente son ustedes mismos, quienes están bajo el conocimiento de la palabra de Dios o han llegado a este conocimiento gracias a que el Señor es quien ha hecho la obra a través de mí. No es algo que yo creé, no estoy creando mi propio reino, no estoy fundando mi propia iglesia, no, es la obra del Señor Jesucristo. Por eso dice en el Señor, en ambos versículos, vosotros sois mi obra en el Señor. El sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, no en Él, no en su cordura, no en su sabiduría y entendimiento, sino en el Señor. Entonces, tenemos claro el currículum de Pablo, tiene todo el fundamento. Y ahora sí, habiéndoles dado esta introducción, comienza Pablo su defensa. Y veamos el tema en versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Versículo 4. Comienza parte de sus argumentos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Primer argumento de Pablo es respecto a el sustento. Y vemos cuál era el problema. Pablo está abogando, está defendiéndose respecto al derecho que él tenía como autoridad de la iglesia y como trabajador del reino de Dios a recibir el sustento para continuar la labor que Dios le ha encomendado. Por eso inicia diciendo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tengo derecho de que pueda tener el sustento diario? Y luego dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer. Esto está haciendo referencia a que no tenemos derecho también de casarnos y de que nuestra familia también sea sustentada a raíz del Evangelio, a través de la iglesia. Y sabe, lo más hermoso de esta sección es que podemos aprender bíblicamente la manera correcta en la que el Señor ha constituido a su iglesia y cómo sostiene al pastor, al misionero, al plantador de iglesias y a aquellas personas que están siendo enviadas por la iglesia a enseñar y a predicar el Evangelio. De una manera sana. ¿Por qué de una manera sana? Porque sabemos que la iglesia ha sido quebrantada respecto a este tema. Y hay muchos que se han abusado para dominar sobre la iglesia y en lugar de servir, se han estado sirviendo de la iglesia, provocando que el testimonio de la iglesia haya sido manchado y provocando también que muchos creyentes en la fe hayan regresado a su antigua vida sin Cristo por causa de estos abusos en el Señor, utilizando la palabra de Dios, utilizando el Evangelio. Entonces, esto es lo hermoso de lo que Pablo está defendiendo.
porque es la manera correcta, el correcto funcionamiento. Entonces, Pablo les dice, nosotros también tenemos derecho a que nuestras familias sean sustentadas por la iglesia, al igual que los apóstoles, o la mayoría de ellos que tenían sus esposas y recorrían los lugares predicando el evangelio, enseñando el mensaje de salvación con sus familias. Y hace una mención especial respecto a Cefas. ¿Por qué? Este es a Pedro, porque recordemos que había una situación de división dentro de la iglesia. Algunos eran seguidores de Pedro, otros seguidores de Apolos, otros de Pablo, etc. Entonces hace mención de Pedro también, para que no se escape ninguno. E incluso dice, y los hermanos del Señor, abogando a que habían personas dentro de la iglesia, que también la iglesia estaba sustentando sus familias, porque están sirviéndole al Señor de un tiempo completo. Por lo tanto, Pablo les dice, ¿acaso así como ellos no tenemos derecho también nosotros? No solo porque no estemos ahí es que estamos de brazos cruzados, estamos difundiendo el evangelio. Ahora, no es su responsabilidad, no es algo estricto, no es una regla, pero sí es una respuesta en agradecimiento al Señor, el comprender que Dios puede utilizar su iglesia para sustentar la manutención de su pastor, de aquel que el Señor ha puesto para alimentarlos. Y es lo que Pablo está abogando, una defensa no solo para él, sino también para Bernabé, pero también lo extiende y lo podemos aplicar a todos aquellos que están en las misiones, que la iglesia ha enviado como misioneros, que el Señor ha enviado como plantadores de iglesias. Entonces, esto podemos aplicarlo de una manera más amplia. Ahora, en versículo 7 comienza Pablo a dar argumentos para respaldar esta posición. Comienza en versículo 7 con un argumento humano y práctico. Sencillo, humano y práctico. Versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es claro y práctico. ¿Qué trabajador trabaja solamente para pagar deudas, impuestos y otras cosas, sin dejarse una parte para el sustento personal y de su familia? Ninguno. Tienen derecho a apartar una porción para el sustento diario. Ahora, respecto a los soldados romanos, usted no veía a los soldados buscando cómo ir a comprar su armamento, sus armas y sus herramientas para poder batallar y defender al Imperio Romano. Entonces Pablo les está diciendo, o sea, ¿cuál de los soldados usted lo ve en el mercado buscando a ver cuáles armas puede comprar? No, el imperio se las proveía, a cambio, eso sí, de un trabajo arduo que era estar listo y preparado para la batalla. De igual manera, aquel jornalero, el jornalero sí podrá tener la tierra y sembrar la semilla, pero lleva un trabajo de preparación, de ponerle minerales a la tierra, de después de la cosecha preparar nuevamente la tierra para que sea oxigenada y que ella no pierda la calidad. Pero luego de la cosecha, él tiene la posibilidad, tiene el derecho de poder reservar una parte para su sustento. De igual manera, aquel pastor criador de ovejas. Entonces, este es el primer argumento que usa Pablo. Así como aquel que trabaja tiene derecho a recibir un pago por su trabajo, nosotros como apóstoles, como pastores, no lo estoy diciendo yo, es Pablo, ¿verdad? No estoy diciendo que soy apóstol en absoluto. Pero eventualmente podemos aplicarlo y podemos comprenderlo. Que el pastor tiene cierto derecho como un trabajo normal, secular.
de recibir el sustento de su trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en un trabajo secular, usted es contratado, usted si tiene un emprendimiento, usted está trabajando para los hombres como tal y recibe un salario. Ahora, el creyente debe comprender que ahora sí hay un jefe, pero su mayor proveedor es el Señor, quien ha provisto el trabajo para que usted pueda tener una ganancia también, un salario de su trabajo. Ahora, la diferencia está en que en el ministerio nuestro jefe directo es el Señor y es a quien rendimos cuentas. Y es aún más delicado, ¿sabe? Porque usted puede ser despedido de un trabajo y listo, pero en el Señor es un poco más complicado el asunto porque los requerimientos y la exigencia es aún mayor, el compromiso es aún mayor porque es con el Dios eterno y soberano. ¿Sabe? Y Él provee y Él paga a aquellos que le sirven. El segundo argumento que Pablo utiliza lo tenemos en el versículo 8, que es el argumento bíblico, utilizando las escrituras. Veamos, dice: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Entonces, Pablo pone como ejemplo también el Antiguo Testamento, o la ley de Moisés. En la antigüedad, el grano de trigo tenía que ser procesado. Bueno, actualmente también, pero ahora obviamente la tecnología ha cambiado. En aquel momento se utilizaban animales de trabajo para quebrar los granos de trigo, para que luego cuando el campesino, el jornalero, fuera a zarandear el trigo, toda la hojarasca quedara libre y se fuera con el viento y fuera el grano puro ya escogido. Entonces, este trabajo no lo hacían los hombres, lo hacían los bueyes. Y fue dado una ley de que en contra del ¿cómo se llama?, del maltrato animal, el buey no le pusieran un bozal, sino que lo dejaran libre para que mientras hacía su trabajo de ir majando y pisando los granos de trigo, él tuviera posibilidad incluso hasta de comer de ese mismo trigo. Pero claramente Pablo sabe y entiende que los bueyes no saben leer, que no es una ley para que ellos se levanten a exigir sus leyes, sus derechos. No, comprendemos de que está haciendo mención de aquellos quienes trabajan para el reino. Por eso Pablo les dice en el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque aquel que trabaja para el reino, quien trabaja la tierra, los corazones, quien se dedica a prepararse para dar el mejor alimento al pueblo, a la grey de Dios, lo hace con la esperanza, no de que puesta en lo financiero, sino que va a recibir una retribución de su trabajo. La mayor retribución que un pastor puede obtener o que un misionero puede obtener es la salvación de una persona. Esa es la mejor y la más grande retribución que podemos obtener. Pero no hay que descartar que vivimos en un mundo físico y material. Por lo tanto, hay un equilibrio respecto a esto. Mientras unos trabajan en lo secular, hay quienes trabajamos en lo espiritual. Pero eso no descarta que vivamos en un mundo natural. De nuevo, esto no quiere decir ni le da autoridad al pastor para abusar de la iglesia, sino que estamos viendo el contexto bíblico y claro de cómo funciona la iglesia y la autoridad de la iglesia. Versículo 11, tenemos
un argumento equitativo. ¿Por qué? Veamos, dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este hecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo está diciéndoles, hay quienes, no es que la iglesia se resistía a esto, sino que lo está haciendo con personas que están liderando la iglesia. Pero Pablo les dice, recuerden, nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, trajimos el evangelio, y no es por darnos crédito en absoluto. Pero así como hay personas, hermanos, líderes, ancianos que están liderando la iglesia y están haciendo uso de este derecho, ¿acaso nosotros no tenemos también parte para poder cosechar lo material y poder continuar con la difusión del evangelio? Porque se necesitan recursos. Sí, el Señor es el que provee, pero provee los recursos para que su reino pueda continuar avanzando. No es que sin esto no avance, sino que el Señor lo que provee es lo necesario para que el misionero, el pastor y la persona enviada por el Señor pueda continuar ejerciendo el llamado que el Señor le ha dado, pero de una manera correcta, una sana doctrina, de una manera ecuánime, no buscando el enriquecimiento, no buscando el beneficio propio, sino dando todo por el reino de Dios, por amor a la iglesia. En la segunda parte del versículo 12, después de haber puesto en contexto Pablo el derecho que tiene de poder ser sustentado por la iglesia, dice: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Este último argumento es la institución judía y el mandato del Señor. Podemos separarlos, pero podemos tenerlos juntos, de la mano. Es el último argumento que Pablo presenta en esta sección. Hay quienes en el Antiguo Testamento, los sacerdotes del templo, como parte de las ofrendas que se traían, una porción era dedicada a su sustento, porque era dedicado completamente a ser los mediadores entre el pueblo y Dios respecto a los sacrificios. Entonces Pablo está ilustrando esta imagen para dar a entender a la iglesia de que de la misma manera ellos están dando todo de sí con tal de que el evangelio continúe avanzando y se siga enseñando y predicando en las tierras gentiles. Y no solamente lo ilustra con lo que sucedía en el Antiguo Testamento, sino que utiliza las mismas palabras del Señor cuando en los evangelios Él envía a los 12 en una misión de continuar anunciando las buenas nuevas de salvación. Ahora, Pablo se ha rehusado a este derecho. Él sabe que lo tiene y puede y está defendiendo esa causa. Aún así, él no ha hecho uso de este derecho. Y recordamos que en el libro de Hechos, cuando él llega a la ciudad de Corinto, él está trabajando. Él comienza a trabajar fabricando tiendas de pieles, de animales. Y ahí es donde conoce a Aquila y Priscila y los discipula y luego los envía y son parte del ministerio, y el Señor los usa para guiar a Apolos dentro de la doctrina bíblica. Y son quienes discipulan a Apolos, quien ahora está en Corinto liderando la iglesia también. Entonces, él se abstuvo de este derecho mientras estaba en la ciudad de Corinto, con tal de no poner obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque había muchos, así como hoy en día, falsos maestros, personas que estaban utilizando los evangelios para enriquecerse,
para sacar provecho para sí mismos. Estaban manipulando el mensaje de salvación, poniéndole precio. Y por lo tanto Pablo, por amor a esto, por el quebranto que había en aquel momento, imagínense, en el primer siglo, por el quebranto que había en ese momento acerca de estos falsos maestros y profetas, Pablo se abstuvo por amor a ellos, para que no hubiese obstáculo al evangelio. Pero aún así respalda de que el Señor envió y dio un mandato a sus discípulos. No a la iglesia como tal, pero sí a sus discípulos. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9, Mateo 10, versículo 9. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, vayan lo más livianos posibles. Versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor envió a sus discípulos de esta manera. Y así los continúa enviando el día de hoy. A veces sin nada en su bolsillo, con lo suficiente y lo justo para iniciar la obra. Porque más allá de que nuestra confianza como servidores del Señor deba estar en lo financiero, debe estar en lo que el Señor está hablando en nuestras vidas y nuestros corazones. Esa debe ser nuestra prioridad, que el Evangelio sea nuestra prioridad por sobre nuestros derechos. Porque en el momento que un pastor o un líder de la iglesia ponga sus derechos como prioridad sobre el Evangelio, se convierte en un asalariado, como lo dice la palabra. Que su interés está solamente en su salario y no en cuidar verdaderamente de la iglesia. ¿Por qué? Que vemos que en el momento que si ese salario no está o no se está cumpliendo por causa de que financieramente la iglesia no puede más, entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Pastores abandonando sus congregaciones, dejando atrás la prioridad del evangelio. Pero cuando entendemos que la prioridad debe ser la palabra de Dios, el evangelio y el llamado que el Señor nos hace, lo financiero el Señor lo provee, ¿sabe? De diferentes maneras. Porque el Señor a donde llama, provee. Pueda que provea a través de un trabajo y el pastor tenga que trabajar en algo que no es del ministerio, que es secular, y el Señor proveerle a través de un salario, en parte. O también puede ser que el Señor use a la iglesia para proveer el sustento al pastor y que él pueda dedicarse completamente al cuidado real de cada una de las ovejas de la iglesia y en muchas otras cosas ministeriales, que son bastantes, no solo lo administrativo, sino también en lo práctico. Pero el Señor sabe cómo nos llama y a quién pone a liderar su iglesia y en qué lugar. Pero lo cierto y el principio es que Dios proveerá siempre donde Él va a llamar. Y sabe, esto podemos aplicar no solamente, Pablo lo está hablando acerca de su ministerio y podemos aplicarlo al pastor y al liderazgo de la iglesia. Pero lo cierto es que esto podemos aplicarlo en cada creyente, en cada cristiano también. Porque cada creyente en su hogar es un enviado, es un misionero, una misionera del Señor a enseñar la palabra de Dios. Y no solamente lo financiero y lo material Él va a proveer, sino proveerá también la sabiduría, el entendimiento, el temor y todo lo que sus siervos, sus siervas necesiten para que su reino continúe avanzando y continúe conquistando corazones en este mundo. Y gloria a Dios, porque tenemos la manera sana y correcta en cómo el Señor utiliza a la iglesia
como parte de su obra, desde alguna manera, no solamente en el servicio práctico, sino también a través del recurso y el apoyo financiero para un pastor, para un misionero o para alguna obra en específico que el Señor quiera levantar. Y gloria a Dios, porque esto trae sanidad a la iglesia, trae calma y tranquilidad al pueblo, pero también una suma responsabilidad sobre el líder y el pastor para trabajar arduamente y ganarse verdaderamente el sustento, así como el campesino, así como el que tiene un negocio, así como cualquier otro trabajador en esta tierra. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Verdaderamente tu palabra nos alimenta, sana, restaura, el Señor nos enseña. Padre Celestial, y te damos gracias de verdad porque podemos en esto admirarte, Señor, cómo tú quieres enseñarnos correctamente en el buen uso de las finanzas, tanto individual como corporalmente, Señor. Gracias, Padre, porque esto nos ayuda a ubicarnos respecto, Señor, a nuestras ofrendas, respecto a nuestras responsabilidades, Señor, respecto a la convicción que tú traes a nuestros corazones. Y gracias porque podemos ver que tú verdaderamente nos usas a todos, Señor, para hacer de edificación unos a otros, Señor. Supliendo las necesidades cuando hay necesidades, Señor, y siendo intencionales, Señor, en obedecer tu palabra cuando tú nos estás llamando. Confiando completamente en tu provisión, en tu providencia, en tu amor y en tu fidelidad. Señor, bendícenos por favor con tu Espíritu Santo, llénanos con la llenura de tu Espíritu y que los dones de tu Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros. Y guíanos, Señor, en tu sabiduría y en temor, a ser buenos administradores de tus recursos. Bendito Rey. Glorifícate, Señor, y gracias de verdad por la sanidad que tú traes a través de tu palabra a tu iglesia, que ha sido tan maltratada en estos temas, Señor, actualmente. Toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.